qué onda. La relación entre Estados Unidos y Venezuela, históricamente, ha sido una asociación pragmática enfocada en la seguridad energética. Sin embargo, a partir de principios de los años 2000, eso fue transformándose en una política de hostilidad abierta, con el objetivo claro de un cambio de régimen. Esta transición no fue repentina, sino una escalada gradual, impulsada por divergencias ideológicas e intereses geopolíticos. Venezuela fue considerada por Washington como un proveedor confiable de petróleo y clave para la seguridad energética regional. El ascenso de Hugo Chávez al poder en 1999 fue un punto de inflexión decisivo. Su liderazgo impulsó una política exterior antiestadounidense, creando el escenario para un conflicto prolongado, desafiando la hegemonía de Estados Unidos en la región. En plena boca del Caribe, una región vital para la existencia de Estados Unidos como potencia mundial, esto se fue intensificando por sucesivas administraciones, primero con George W. y luego con Obama. Sanciones a personas ligadas a corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos. Después, en el primer mandato, Trump llegó con la estrategia de máxima presión, que combinó sanciones sectoriales paralizantes, el no reconocimiento de la legitimidad de Maduro como presidente y el apoyo a un gobierno interino. Ya bajo Biden se mantuvieron las sanciones, pero con un intento de alivio condicional vinculado a compromisos electorales. Rindió poco y fue revertido cuando el régimen no cumplió con las promesas. Hasta que llegamos al segundo mandato de Donald Trump, donde una nueva escalada llevó a acciones militares letales bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico. Las sanciones no derribaron al gobierno de Maduro, pero aislaron a la población del comercio exterior que, debilitada, quedó más dependiente del gobierno venezolano, que obviamente se volvió aún más autoritario. Hasta ahora, la retórica de promoción de la democracia y el enfrentamiento al crimen no ha derribado. Maduro empeoró la catástrofe humanitaria y permitió la entrada de Rusia y China. El Producto Interno Bruto venezolano se desplomó más del 80% entre 2013 y 2020. La industria petrolera perdió acceso a crédito, mantenimiento e inversiones, acelerando la caída en la producción y la escasez de divisas. La hiperinflación erosionó el poder adquisitivo y el aislamiento financiero llevó a los bancos a la sobreregulación, bloqueando incluso operaciones humanitarias. Ese choque económico derivó en una gran crisis social. Informes gubernamentales de otros países, y no de Venezuela, atribuyen decenas de miles de muertes adicionales a la interrupción en el suministro de alimentos y suministros médicos. La pobreza superaría el 70% en 2024. La inseguridad alimentaria alcanzó a 1/3 de la población y el éxodo de cerca de 8 millones de venezolanos se convirtió en el mayor desplazamiento reciente de América Latina, sobrecargando a los países vecinos y retroalimentando la política interna estadounidense a través del tema fronterizo. Como geopolítica mundial ya lo ha aclarado varias veces, las sanciones no derrocan gobiernos, solo dejan a la población más vulnerable y frecuentemente llevan a más muertes. Y los regímenes que se suponía que debían debilitarse, siempre terminan teniendo más protagonismo sobre la vida de las personas. En el plano político-diplomático, Estados Unidos adoptó la estrategia de deslegitimar a Maduro y patrocinar una alternativa de poder. En 2019 reconocieron a Juan Guaidó en un movimiento que fue seguido por varios otros países, pero que no se tradujo en un control efectivo dentro de Venezuela. Tras las polémicas elecciones de 2024, esto empeoró. Se empezó a reconocer a Edmundo González entonces como el nuevo líder de facto por varios otros países, pero que, en la práctica, no logró establecer eso dentro de Venezuela. Paralelamente a esto, Washington destinó cientos de millones a programas antirrégimen y fomentó la unificación de la oposición en la Plataforma Unitaria Democrática, entre fricciones y críticas sobre medidas que penalizaban a ciudadanos comunes. La táctica de alivios por reformas probada por Biden con el Acuerdo de Barbados, que llevó a la suspensión parcial de sanciones a cambio de garantías electorales, se vino abajo con el bloqueo de la candidatura de María Corina Machado y la represión de sus seguidores, lo que llevó a la reimposición de las restricciones en 2020. En ese contexto también fue obvio que Washington intentó aliviar la situación con Venezuela para ver si eventualmente podría acercarse a los venezolanos en cuestiones de combustible, ya que Estados Unidos estaba presionando a Rusia por el conflicto en Ucrania. Ahora, Estados Unidos está llevando a cabo una acumulación naval en el Caribe, cuya misión por ahora serían movimientos antinarcóticos.
pero es percibida como preparación para operaciones de ataque. Y, de manera crucial, reclasificando a grupos criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles como organizaciones terroristas. Esa maniobra jurídica permitiría tratar a sus miembros como combatientes ilegales y justificar operaciones letales bajo reglas de conflicto armado, disminuyendo el costo político y aumentando el límite del uso de la fuerza policial. Y a partir de ahí, los episodios que vemos de ataques letales contra embarcaciones sospechosas de tráfico, con decenas de muertes. En el tablero geopolítico, esa presión estadounidense habría empujado a Caracas hacia asociaciones aún más profundas con adversarios de Washington, como Rusia, proporcionando cobertura política, financiamiento, asesoría e inversiones energéticas, además de apoyo militar, en una lógica de contraataque a la influencia de Estados Unidos. Así como también con China, que desempeña un papel económico pragmático, con préstamos a cambio de petróleo y absorción de exportaciones, estableciéndose como una línea de vida comercial. Además, crece en Estados Unidos el temor de una cabeza de puente china en el hemisferio occidental. Y también está Cuba, que se menciona mucho menos, pero no por eso deja de ser importante, garantizando los servicios de contrainteligencia de Maduro y monitoreando posibles traiciones en su círculo interno. Esa escalada militar y diplomática entre Estados Unidos y Venezuela en 2025 tiene tres ejes: el movimiento militar, las sanciones y los discursos oficiales. Tenemos pruebas concretas de una acumulación militar estadounidense en el Caribe que apunta a mucho más que solo destruir lanchas que transportan drogas, aunque hasta ahora nada indica una gran invasión contra Venezuela, al mismo estilo de la que fue contra Irak. Contamos con destructores, cruceros submarinos y barcos anfibios bajo el Comando Sur, con Puerto Rico como base principal. Desde agosto de 2025 hasta hoy, al menos 4 ataques mortales a embarcaciones cerca de Venezuela que Washington vincula con una campaña antinarcóticos. Caracas, por su parte, respondió movilizando 2.500 soldados, 12 barcos y 22 aeronaves incluyendo cazas rusos Sukhoi. Solicitó una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, denunciando la amenaza de un cambio de régimen. No se ha confirmado ninguna invasión terrestre, pero el ambiente es de tensión creciente. Un decreto de Donald Trump, firmado en agosto de 2025, autoriza acciones militares contra cárteles latinoamericanos. Enmarca el conflicto como no internacional, armado y permite el uso de la fuerza. Sin la aprobación total del Congreso, esta base legal amplía el poder presidencial para operaciones letales con la CIA y la Guardia Costera. Antes de seguir con el video, déjame hacer un comentario rápido. Tal vez no sepas cómo funciona YouTube, pero es así. Por cada 1000 vistas YouTube paga una cierta cantidad a los creadores de contenido. Y aquí, en el caso de Geopolítica Mundial, imagina mi sorpresa al descubrir que para el canal Geopolítica Mundial, que tiene un enfoque educativo, los contenidos tardan de 3 a 5 días en producirse. Él paga un valor X, pero para un canal donde Malandro solo se la pasa jugando Minecraft y no hace nada más, solo juega videojuegos, YouTube paga de 10 a 20 veces ese valor. Eso significa que el canal Geopolítica Mundial financieramente es inviable. No podría existir, pero ¿sabes por qué existe? Gracias a los miembros. Entonces, si te gusta este tipo de contenido que traigo aquí, si quieres tener acceso a contenidos más profundos, hazte miembro. Garantizas que el canal Geopolítica Mundial siga existiendo y, a cambio, tendrás acceso anticipado a los videos, acceso a series exclusivas que dejo exclusivas para los miembros. Son temas muy de nicho como la historia de la India o la geopolítica del Imperio Mongol. Según la categoría, tu nombre aparece al final en los créditos como agradecimiento. Incluso hay una categoría para votar por el próximo video del canal, así que considera hacerte miembro. No solo aseguras que el canal Geopolítica Mundial siga existiendo, sino que, a cambio, tendrás acceso a mucho más contenido que es exclusivo para los miembros. Estados Unidos sigue con sanciones económicas, combinando endurecimiento y concesiones selectivas. En julio, 6 líderes del Tren de Aragua fueron sancionados. El grupo fue declarado como una organización terrorista y, en agosto, la recompensa por la captura de Maduro se duplicó a $50 millones. Algunas licencias generales permiten transacciones energéticas, como la de Chevron, que sigue en empresas conjuntas bajo un cronograma de cierre regional.
Shell, que recibió una licencia para el campo de gas Dragón y Trinidad y Tobago, que incluso está recibiendo refuerzo militar, también fue autorizada a firmar un acuerdo gasífero con Venezuela, cuyas ganancias deben financiar proyectos sociales y no al gobierno. Es claro que nadie lo supervisará. Otra señal de un plan de cambio de régimen en Venezuela se da con la premiación de la Nobel de la Paz opositora María Corina Machado el 10 de octubre. Para Washington eso refuerza la idea. Para Caracas y sus aliados, eso es un instrumento de legitimación, de intervención. Las Fuerzas Armadas venezolanas incluyen al Ejército, Marina, Aviación Militar, Guardia Nacional y Milicia. En el Ejército la estructura en brigadas y divisiones cubre las regiones de defensa y exhibe un inventario numéricamente relevante, pero con una disponibilidad real extremadamente baja debido al mantenimiento sumamente deficiente. También tenemos tanques de combate rusos y franceses. Las dificultades para conseguir piezas rusas tras la guerra en Ucrania hicieron prioritaria la recuperación de plataformas occidentales como la México 30. La columna vertebral mecanizada aún tiene vehículos rusos y restos de Engesa como el Cascabel y el Urutu, lo que aumenta la incompatibilidad de municiones y piezas y hace que el apoyo técnico y el abastecimiento sean aún más difíciles. Ese es el problema que también afecta a la artillería. En la Marina la capacidad está orientada a la defensa costera y a un radio de acción corto, con grandes unidades de superficie. Y los dos submarinos tipo 209 que llevan años sin operar regularmente, de hecho ni siquiera se sabe si están funcionales. Para compensar sus debilidades, los venezolanos invirtieron en medios asimétricos, como lanchas rápidas iraníes con misiles. La doctrina actual prioriza negar el acceso cerca de la costa y vías fluviales, limitando ejercicios a aguas próximas. El mantenimiento depende de astilleros nacionales con pocos recursos. La disponibilidad de grandes buques sigue siendo muy baja y el esfuerzo se concentra en mantener patrullas menores activas. En la Fuerza Aérea, antes de las mejor equipadas de la región, la disponibilidad en 2025 se considera crítica y patética. De los 24 Su-30 adquiridos, 21 figuran en su inventario, pero probablemente solo la mitad de ellos puede volar. Las estimaciones hablan de 11 o 13 aeronaves aptas con restricciones de misión, afectadas por el soporte irregular de Rusia y pérdidas por accidentes. De los cazas F-16 de los 80, solo 3 o 4 siguen operando. Y sin armamento guiado moderno, limitados a bombas tontas y tareas de presencia o interceptación de baja complejidad. La mayoría de esos equipos no durarían en un conflicto, probablemente ni despegarían, ya que muchos ni siquiera están operativos. No es como si Venezuela tuviera la mínima posibilidad de repeler un ataque estadounidense. En términos de guerra simétrica y convencional sería una masacre. Pero Hugo Chávez era muchas cosas menos tonto y lo sabía, sobre todo después de 2011 cuando vio lo que le pasó a Gaddafi en Libia. Él sabía que intentar mantener a las Fuerzas Armadas equipadas con modelos más modernos y eficientes sería una pérdida de tiempo, ya que no tendría condiciones financieras para eso, especialmente contra Estados Unidos, la mayor potencia militar mundial. Entonces, no importa cuánto gastara en defensa, nunca tendría posibilidades de competir con la principal potencia militar del mundo. Sería tiempo y dinero perdido, así que prefirió adoptar medios baratos y defensivos, pero cuya efectividad sería suficiente para causar un daño, lo suficiente para desmotivar a los agresores y arrastrarlos a un conflicto de desgaste, sin posibilidades de victoria y agotador. Una especie de Vietnam 2.0 o Vietnam latinoamericano. Esa fue la estrategia que mantuvo Maduro. Para eso, la primera línea, de hecho, es su defensa aeroespacial, con sistemas antiaéreos de alcance medio y largo. Y aunque su red de radares está al menos en un 50% fuera de servicio, todavía es suficiente para causar algún nivel de daño desproporcionado. El país instaló un paraguas de origen ruso, concentrado alrededor de Caracas y en pocos objetivos estratégicos, lo que significa que pueden concentrar sus defensas en pocos objetivos, lo que hace que un ataque sea más difícil. Venezuela cuenta con un batallón y 2 unidades S-300, su defensa aérea más avanzada y estratégica. Su principal base de operaciones es la Base Aérea Capitán Emanuel Ríos, en el estado de Guárico. Pero el sistema es móvil y ha sido reposicionado durante periodos de alta tensión para proteger centros políticos y económicos clave.
El SA-17 de alcance medio complementa a ese S-300 proporcionando una defensa en capas y móvil contra amenazas aéreas. Fue diseñado para una doctrina de disparar y huir para aumentar la capacidad de supervivencia. Y todavía está el SA-3, que es un sistema más antiguo y de altitud media, pero que ha sido modernizado. Los misiles antiaéreos portátiles como el Igla-S ruso son sistemas portátiles de defensa aérea que representan una amenaza para aeronaves y helicópteros a baja altitud. En términos de drones, el programa venezolano se desarrolló con asistencia iraní, con una capacidad emergente notable de producción doméstica de drones de ataque unidireccionales, basados en diseños y transferencia de tecnología iraní, representando una amenaza asimétrica seria debido a su bajo costo. Nada de esto puede salvar a Venezuela. En teoría, eso basta para dañar la imagen de una marina considerada superior como la estadounidense. El efectivo total en tierra se estima entre 120 a 130 mil soldados con cerca de 60 a 70 mil en el ejército, con unidades de élite como la Brigada de Fuerzas Especiales Caribes, un batallón de Fuerzas Especiales y la Brigada Paracaidista, que ofrecen reacción rápida local, pero la proyección sostenida a escala nacional está limitada por carencias de mando, logística y movilidad. El régimen también afirma tener una fuerza de 4 a 5 millones de milicianos, pero este número es una construcción simbólica e ideológica y no una realidad operativa, ya que movilizar a más del 15% de la población es logísticamente imposible. Eso hace que su capacidad operativa en ofensivas sea prácticamente nula. Esa amenaza de invadir Guyana, como ya dije en transmisiones y podcasts, olvídenla. No hay posibilidades de que eso suceda. Sus fuerzas armadas están mal equipadas, mal entrenadas y no funcionan para grandes operaciones militares. Entonces, ahora debes estar pensando que no hay nada que temer de los venezolanos, ¿cierto? ¿Equivocado? Videos recientes mostrando a milicianos y militares venezolanos, obesos y ancianos entrenando, fueron motivo de burla en las redes sociales. Y no es para menos, es una imagen patética, pero no te engañes. Un grupo de esos inútiles en posiciones defensivas, en un teatro urbano caótico como Caracas, llena de callejones, callecitas, calles estrechas y barrios bajos, tiene el potencial de causar tanto daño como un grupo bien entrenado y equipado. Un ejemplo de eso son los soldados, niños usados en Medio Oriente, África y en las favelas de Río de Janeiro. A pesar de ser niños, aún pueden infligir bajas muy graves a los agresores. Entonces no es un problema que pueda ser menospreciado. Entonces, la combinación de sistemas antiaéreos, drones y milicias populares es la esperanza venezolana, y si serán suficientes para defenderse de Estados Unidos, depende de cómo actúen los estadounidenses. Una invasión a gran escala, al estilo de la guerra en Irak, en 2003 tiene todo para ser un desastre para los estadounidenses, tal como lo fue en el propio Irak y Afganistán. Ahora, sin embargo, sería una guerra sin victoria en su propio patio trasero, América Latina, lo que cambia el nivel de las cosas, porque puede causar daños políticos mucho mayores. Pero una operación al estilo de lo que vimos en Libia en 2011, solo bombardeando objetivos, sí, sería una victoria garantizada para los Estados Unidos, aunque no sería una garantía de cambio de régimen. Todavía podemos ver una mezcla de eso. Un intento de ataques aéreos, como fue en Libia, con una misión muy reducida, apuntando solo a objetivos estratégicos de liderazgo, como sucedió en Panamá contra Noriega, en los años 80. Los principales objetivos estadounidenses serían la llamada Tríada del Poder, que está compuesta por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Mientras Maduro es el jefe de Estado, Cabello ejerce una influencia inmensa a través de su control de las fuerzas de seguridad interna, las redes del partido y los llamados colectivos, los grupos paramilitares pro-régimen. Padrino López representa la lealtad institucional de las Fuerzas Armadas, controlando el aparato militar convencional y sectores económicos clave, como la distribución de alimentos. También tenemos a Delcy Rodríguez como vicepresidenta ejecutiva. Ella es una operadora política crucial y la primera en la línea de sucesión presidencial. Su control sobre los servicios de inteligencia solidifica aún más su posición en el círculo íntimo del poder. Los principales servicios de inteligencia de Venezuela funcionan principalmente como instrumentos de represión interna y preservación del régimen, en lugar de la recolección de información extranjera.
El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, dirigido por el mayor general Alexis Rodríguez Cabello, se encarga de la seguridad interna y vigilancia política. La Dirección General de Contrainteligencia Militar, encabezada por el mayor general Javier José Marcano Tabata, busca asegurar la lealtad en las Fuerzas Armadas y eliminar disidencias. La estructura de mando venezolana opera con una dualidad fundamental: una jerarquía militar formal para la defensa nacional y una red criminal informal, frecuentemente llamada el Cartel de los Soles, para el autoenriquecimiento y la preservación del régimen. Esta superposición crea conflictos y vulnerabilidades inherentes. La estructura militar formal existe, según lo establecido por la ley, pero evidencias y acusaciones señalan que los más altos mandos de esta estructura lideran una organización de narcotráfico. Este cártel no es una entidad separada, sino una red informal de corrupción que opera dentro del aparato del Estado venezolano. Veremos una operación por fases. En la fase 1 se realizará la decapitación y disrupción del comando, control, comunicaciones, computadoras e inteligencia, imposibilitando que el régimen tome decisiones y lidere sus fuerzas. Los objetivos de liderazgo político serían el Palacio de Miraflores, en Caracas, que es el gabinete oficial del presidente, un centro simbólico y funcional del poder político. Mientras que los objetivos militares serían el complejo del Ministerio de Defensa, el Fuerte Chuna, en Caracas, el corazón administrativo y operacional de las Fuerzas Armadas venezolanas. Los centros de inteligencia, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas y la de Contrainteligencia en Boleíta Norte también en Caracas. En la fase 2 se neutralizan amenazas estratégicas para eliminar armas peligrosas y lograr superioridad aérea y marítima, protegiendo a las fuerzas de Estados Unidos. Los objetivos estratégicos de defensa aérea serían la base de operaciones principal del C-300, la base aérea Capitán Manuel Ríos, en Guárico, y los sitios clave de radar y de baterías móviles. La base aérea EU Libertador, en Pablo Negro, Aragua, que es la base principal para la mayoría de los cazas Su-30 y aeronaves de transporte, también sería una prioridad, junto con la base aérea Landaeta Gil en Barquisimeto, sede de la flota aérea de F-16, y también la base aérea Vale García en Barcelona, en la región de Anzoátegui. La base naval de Puerto Cabello, en Carabobo, donde se encuentra la principal base de la Marina venezolana, junto con la base naval de Punto Fijo, en Falcón. Base clave cerca de las refinerías de Paraguaná. Y entonces veríamos la fase 3 del aislamiento y estrangulamiento económico, paralizando las líneas vitales económicas del régimen y su capacidad de sostener un conflicto prolongado. Con objetivos de infraestructura energética, como el complejo refinador de Paraguaná, que es el corazón de la capacidad de refinación de petróleo de Venezuela. Desactivar este complejo paralizaría el suministro doméstico de combustible y los ingresos por exportación. Pero aún más importante sería la represa de Guri, en la central hidroeléctrica de Simón Bolívar, en el estado de Bolívar, que provee hasta el 70% de la electricidad de Venezuela. Un objetivo extremadamente estratégico, pero controvertido debido a su enorme impacto humanitario. Y el complejo petroquímico José Antonio Anzoátegui, un centro clave para el procesamiento y exportación de petróleo. Los centros logísticos de los puertos de La Guaira y Puerto Cabello, los principales marítimos comerciales del país, serían objetivo junto con el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, la principal entrada aérea internacional. Pero la cuestión es que, sea cual sea el escenario, lo que veremos será en el caso de que un gobierno venezolano quede al borde del colapso o colapsando, afectando las posibilidades de una guerra civil con grupos opositores. Eso, junto con la destrucción de la infraestructura civil, va a empeorar la ya bastante mala vida de los venezolanos. Y que ahora, con un gobierno en medio del caos, no tendrá condiciones para patrullar las fronteras. De hecho, probablemente tendremos aún más deserciones en masa, lo que significa refugiados, principalmente hacia la zona norte de Brasil. Estimaciones del gobierno brasileño hoy en día señalan algo entre 568 y 680.000 venezolanos, tanto refugiados como migrantes, aquí en Brasil. Pero en caso de una guerra civil generalizada, un colapso estatal absoluto, yo particularmente estimo una entrada adicional de por lo menos 4 a 5 millones de refugiados. Y antes de que alguien diga que la mayoría de los venezolanos regresarían a Venezuela en caso de la caída de Maduro, entiende que regresarían siempre y cuando también haya algún lugar al cual regresar.
no regresarán solo porque Maduro cayó si el país sigue colapsado. Y considerando que las propias Fuerzas Armadas venezolanas son parte del narcotráfico, lo que veremos será una fragmentación en varias facciones más pequeñas, que, obviamente, actuarán en la zona fronteriza y, aún más, en el interior norte de Brasil, pudiendo llevar esa región, que ya tiene poca infraestructura, a un colapso absoluto. Y además, considerando el contexto de narcotráfico y la ruptura de las Fuerzas Armadas venezolanas, una explosión de violencia a corto y mediano plazo, sin precedentes en la historia de Brasil. Y recordando que ya estamos en una situación muy mala de violencia ligada al narcotráfico, entonces puede ser aún más desastroso. Gracias a todos, espero que les haya gustado y no se olviden de compartir el video con todos los que conozcan. El canal fue empujado al Shadowban y la única forma de poder superar eso es con su ayuda. Comparte en otras redes sociales y con quienes conozcas. Tu apoyo es fundamental. Gracias y hasta el próximo video.